5 segundos con Omar Harfuch cambiaron para siempre la vida de uno de los narcotraficantes más peligrosos de México. Y lo que pasó en esos momentos te va a dejar sin palabras. Esta es la historia de cómo una simple mirada transformó a un hombre que creía que ya no tenía salvación. El concreto frío mordía las rodillas de El Lobo mientras las esposas le cortaban la circulación en las muñecas. Su respiración se escapaba en jadeos cortos contra el pavimento agrietado de la colonia Doctores, cada exhalación mezclándose con el olor a pólvora y miedo que saturaba el aire nocturno. Las botas tácticas resonaban como truenos alrededor de su cabeza rapada, voces metálicas ladrando órdenes desde detrás de cascos y visores que reflejaban las luces estroboscópicas de las patrullas. No se resistió cuando lo derribaron. No gritó cuando el rifle se presionó contra su nuca. 30 años en este negocio le habían enseñado que la supervivencia a veces significaba tragarse el orgullo y esperar el momento adecuado. Las sirenas gemían en la distancia como banshees, pero el lobo mantenía los ojos cerrados, contando respiraciones, midiendo el peso de las manos que lo sujetaban. Habían llegado más rápido de lo esperado. Su casa de seguridad, la que creía invisible entre las calles laberínticas donde había crecido, había caído como todas las demás. Los halcones que había pagado durante años se habían vuelto fantasmas, sus lugartenientes, desaparecidos. Solo quedaba él, de rodillas sobre el asfalto que había pisado como rey durante 2 décadas. Una voz cortó el caos, diferente, sin el filo desesperado de los operativos jóvenes, sin la brutalidad calculada de los comandantes veteranos. Una voz que hablaba con la autoridad tranquila de quien no necesitaba gritar para ser obedecido. «Levántenlo». El lobo sintió las manos bajo sus brazos, alzándolo con una precisión casi ceremonial. Sus piernas temblaron ligeramente, no de miedo, sino del peso de estar de pie después de 20 minutos presionado contra el suelo. Cuando finalmente abrió los ojos, la primera cosa que vio no fueron las armas apuntándole al pecho. Fueron los ojos de Omar Harfuch. El secretario de Seguridad estaba a menos de 2 metros, inmóvil entre el caos de su operativo, como una roca en medio de una tormenta. No vestía chaleco táctico ni casco. No gritaba órdenes ni posaba para las cámaras que ya se agolpaban detrás del perímetro. Simplemente estaba ahí, observando con la misma intensidad con que el lobo había estudiado las calles durante toda su vida. Y en ese momento, algo imposible sucedió. El mundo se detuvo. 5 segundos que se extendieron como horas. 5 segundos, donde 2 hombres que habían dedicado sus vidas a lados opuestos de una guerra interminable, se miraron directamente a los ojos, sin palabras, sin amenazas, sin la performance del poder que ambos conocían tan bien. Solo reconocimiento. Las 3:47 de la madrugada marcaban los relojes digitales cuando Omar Harfuch extendió las fotografías sobre la mesa de juntas como cartas de un póker mortal. Cada imagen capturaba un fragmento de la vida de El Lobo, entrando a una taquería en la Doctores, saliendo de una casa marcada con graffiti, hablando por teléfono desde la ventana de un Tsuru blanco. 20 años de inteligencia, condensados en papel fotográfico que crujía bajo las luces fluorescentes. Los comandantes se inclinaron sobre la mesa, sus uniformes impecables, contrastando con la hora brutal. Harfuch no había dormido en 36 horas, pero su postura permanecía erguida, sus ojos despejados como si la fatiga fuera un lujo que no podía permitirse. El café se enfriaba en tazas de plástico mientras los analistas desplegaban mapas digitales en las pantallas montadas en las paredes. Rodrigo Herrera Valles, alias El Lobo, leyó la analista principal, su voz cortando el silencio matutino como un bisturí. 43 años, 30 detenciones previas, 2 condenas menores, siempre liberado por falta de pruebas o testigos que desaparecían antes del juicio. Harfuch estudió el rostro en la fotografía más reciente. Los ojos de El Lobo miraban directamente a la cámara de vigilancia, como si supiera que alguien lo observaba desde el futuro. Había algo en esa mirada que no encajaba con el perfil típico,
Una inteligencia demasiado afilada, una calma demasiado calculada. «¿Resistencia esperada?», preguntó el comandante Reyes, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. «Mínima», respondió Harfuch, sin apartar los ojos de las fotografías. «Sus operaciones han sido discretas últimamente. Nada de exhibicionismo, nada de violencia innecesaria. Mantiene un perfil casi fantasmal». Esa precisión lo inquietaba. Los narcotraficantes veteranos solían volverse descuidados con los años, embriagados por su propia impunidad. Pero el lobo había hecho lo opuesto. Se había vuelto más cuidadoso, más inteligente, casi invisible, como si hubiera aprendido algo que otros de su generación nunca entendieron. El comandante Reyes señaló el mapa. 3 rutas de escape, posibles desde la casa de seguridad, todas bloqueadas desde las 3:00 am. «No intentará escapar», murmuró Harfuch, más para sí mismo que para la sala. Los ojos se volvieron hacia él. En el silencio, el zumbido de los aires acondicionados sonaba como respiración mecánica. «¿Secretario?» Harfuch recogió las fotografías, con movimientos precisos, cada imagen deslizándose sobre la otra como piezas de un rompecabezas que aún no terminaba de resolver. Había algo en el lobo que le recordaba a sí mismo, esa quietud peligrosa de quien había aprendido que la verdadera fuerza no necesitaba anunciarse. «Preparen el operativo», dijo finalmente, su voz cargada de una certeza que no sentía completamente. «Pero manténganse alerta, este no es como los otros». La sala cobró vida con el murmullo de radios y el crujir de chalecos tácticos, pero mientras los comandantes coordinaban posiciones y los analistas confirmaban coordenadas, Harfuch siguió mirando la última fotografía. Los ojos del lobo parecían estudiarlo desde el papel, como si ya supiera que este encuentro sería diferente, como si ambos estuvieran destinados a encontrarse en algo más que una simple captura. El aroma de carnitas se mezclaba con el escape de los microbuses cuando el lobo caminó por la avenida que había sido suya durante 2 décadas. Las 6:30 de la tarde traían consigo el ritual de siempre. Vendedores ambulantes desplegando sus mercancías, niños corriendo entre los puestos de elotes, madres gritando nombres desde ventanas de edificios que parecían sostener el cielo gris con pura obstinación. Para cualquier observador casual, Rodrigo Herrera Valles era simplemente otro hombre de mediana edad, comprando tortillas para la cena. Su playera polo azul no tenía logos ostentosos. Sus tenis Nike eran discretos, gastados por el uso real. Nada en su apariencia gritaba poder o peligro. Había aprendido hace años que la invisibilidad era el lujo más caro que podía comprarse en su línea de trabajo. «¿Las de siempre, jefe?», preguntó doña Carmen desde su puesto, envolviendo una docena de tortillas en papel periódico, con manos que habían repetido ese gesto millones de veces. «Las de siempre», confirmó el lobo, deslizando un billete de 50 sobre el mostrador, improvisado. El intercambio era tan natural como respirar. Ella nunca preguntaba por el cambio, él nunca lo reclamaba. 3 cuadras más adelante, un joven de no más de 16 años se materializó a su lado, caminando al mismo ritmo sin hacer contacto visual. El mensaje llegó en un murmullo que apenas se alzó sobre el ruido del tráfico. «Movimiento extraño en Fray Servando, camionetas que no conocemos». El lobo siguió caminando. Su paso no se alteró ni 1 milímetro, pero su mente se afiló como una navaja recién templada. En 30 años había desarrollado un instinto que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. La capacidad de sentir cuando la atmósfera cambiaba, cuando las piezas del tablero se movían en patrones que no encajaban con la rutina diaria. «¿Desde cuándo?», preguntó sin voltear. «1 hora y media, tal vez 2. Demasiado tiempo para ser casualidad, no lo suficiente para ser descuido». El lobo dobló la esquina hacia su casa de seguridad, una construcción de 2 pisos que se perdía entre docenas idénticas. Las ventanas del segundo piso le ofrecían una vista perfecta de 3 puntos de acceso al barrio. Una ventaja táctica que había costado 5 años de paciencia para conseguir. Subió las escaleras de concreto con la misma calma de siempre, pero su mano izquierda rozó instintivamente
el teléfono en su bolsillo. Las opciones se desplegaron en su mente como un mapa familiar. 3 rutas de salida, 2 vehículos de respaldo, 4 lugares donde podía desaparecer por días si fuera necesario. Pero algo lo detuvo en el último escalón. Durante 20 años, había huido, había corrido, había desaparecido en las sombras cada vez que el sistema se acercaba demasiado. Y durante 20 años había regresado, como agua que encuentra su nivel, porque este barrio no era solo su territorio, era su hogar. El lobo abrió la puerta de metal y subió al segundo piso. Desde la ventana, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. En algún lugar de esa vastedad, alguien estaba coordinando su captura con la misma meticulosidad con que él había construido su vida aquí. Por primera vez en años, no estaba seguro de querer correr. El tiempo se fracturó cuando sus ojos se encontraron. Primer segundo. El lobo registró que el hombre frente a él no era como los otros. Sin casco, sin chaleco antibalas, sin la postura agresiva de quien necesita demostrar control. Omar Harfuch se mantenía inmóvil entre el caos del operativo, como si fuera el ojo de un huracán que él mismo había convocado. Segundo, Harfuch vio algo que no esperaba en los ojos del lobo. No había rabia ciega, ni miedo desesperado. Había una inteligencia tranquila, una dignidad que permanecía intacta, a pesar de las esposas que cortaban sus muñecas y el peso de 2 décadas de decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Tercer segundo. El lobo reconoció la mirada. La había visto antes en su propio espejo, durante las madrugadas cuando el peso de su vida lo despertaba sin razón aparente. Era la mirada de un hombre que había elegido un camino difícil y había pagado el precio completo por cada paso dado en él. Cuarto segundo. Harfuch entendió que estaba mirando una versión distorsionada de sí mismo. Aquí estaba un hombre que había construido su imperio con la misma precisión meticulosa que él usaba para destruirlos. 2 arquitectos del poder que habían elegido lados opuestos de la misma guerra infinita. Quinto segundo. Ambos comprendieron que este momento trascendía la captura. No era el triunfo del bien sobre el mal, no era la justicia alcanzando al criminal. Era el encuentro entre 2 hombres que habían dedicado sus vidas a entender los mismos laberintos desde direcciones opuestas. El ruido regresó como una ola rompiendo contra rocas. Las radios crepitaron con coordenadas, los comandantes gritaron «¡Órdenes!». Las botas resonaron contra el asfalto. Pero algo fundamental había cambiado en esos 5 segundos. El aire mismo parecía más denso, cargado de un entendimiento que ninguno de los dos había buscado, pero ambos habían encontrado. «Señor Herrera», dijo Harfuch finalmente, su voz cortando a través del caos con una formalidad que sorprendió a sus propios hombres. No era el tono que se usaba con los capturados, era el reconocimiento de un igual. El lobo asintió una vez, un movimiento casi imperceptible. «Secretario». Los comandantes intercambiaron miradas confusas. En 30 años de operativos, nunca habían presenciado este tipo de intercambio. No había amenazas veladas ni declaraciones grandilocuentes. Solo 2 hombres que se habían encontrado en el campo de batalla y habían descubierto que conocían el mismo idioma. Harfuch dio un paso atrás, manteniendo el contacto visual. «Procédanlo con respeto», ordenó a sus hombres, cada palabra medida con cuidado quirúrgico. Mientras los agentes guiaban a el lobo hacia la patrulla, él mantuvo la cabeza erguida, no con la arrogancia desesperada de quien se niega a aceptar la derrota, sino con la dignidad tranquila de quien había encontrado algo inesperado en el momento de su captura. Harfuch permaneció inmóvil, observando cómo las luces rojas y azules se tragaban la figura de el lobo. En 5 segundos, algo en él también había cambiado. No sabía qué, pero lo sabría pronto. Las luces fluorescentes de la subprocuraduría convertían todo en una pesadilla clínica. El lobo se sentó en la silla de plástico, mientras el fotógrafo ajustaba la cámara para las fotos del proceso, el flash estroboscópico marcando cada segundo como pequeñas explosiones de realidad. Sus huellas digitales se imprimieron en tinta, negra sobre papel blanco.
Cada línea de sus dedos, ahora parte del expediente que lo seguiría el resto de su vida. Pero su mente no estaba en el proceso. Estaba en esos 5 segundos. Omar Harfuch observaba desde el cristal de la sala contigua, sus brazos cruzados, su postura relajada pero alerta. No revisaba documentos ni hablaba por teléfono como los otros funcionarios. Simplemente observaba con la misma intensidad tranquila que había mostrado en la calle, como si estuviera estudiando algo que no terminaba de comprender. El lobo había visto esa mirada antes, pero no en los rostros de policías o funcionarios. La había visto en hombres como él, líderes que habían aprendido que el verdadero poder no residía en la violencia, sino en la capacidad de mantener la calma cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Fecha de nacimiento, murmuró el agente. Procesador, su voz monótona después de años de repetir las mismas preguntas. 15 de marzo del 80, respondió el lobo, pero sus ojos permanecían fijos en la figura al otro lado del cristal. Harfuch no llevaba el uniforme del poder político. No había fotógrafos documentando su presencia. No había asistentes susurrándole al oído. No había la performance teatral que el lobo había aprendido a reconocer en décadas de tratar con funcionarios corruptos. Había algo más peligroso. En él, autenticidad. El agente siguió con las preguntas de rutina, pero el lobo respondía como un autómata. Su verdadera atención estaba en el proceso de recalibrar todo lo que creía saber sobre el hombre que lo había capturado. Durante 20 años, había luchado contra un sistema que pensaba que entendía. Policías comprados, políticos vendidos, funcionarios que podían ser intimidados o sobornados. Pero Omar Harfuch era diferente. El lobo lo reconocía porque él mismo había pasado años perfeccionando esa misma presencia. La autoridad que no necesitaba anunciarse, el poder que residía en la disciplina personal más que en la demostración pública. ¿Alguna vez ha sido arrestado previamente? La pregunta del agente lo devolvió al presente. Sí, respondió el lobo, pero su mente completó la respuesta de manera diferente. Sí, pero nunca por alguien como él. Harfuch se movió ligeramente, ajustando su posición para obtener mejor ángulo de observación. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero el lobo lo captó inmediatamente. Era la misma economía de movimiento que él había desarrollado, nada desperdiciado, cada gesto con propósito. En ese momento, el lobo entendió que había estado peleando contra un fantasma durante 2 décadas. Había construido sus defensas para enfrentar al sistema corrupto que conocía, pero Omar Harfuch representaba algo completamente diferente. La posibilidad de que el sistema pudiera funcionar cuando era operado por personas que realmente creían en él. Por primera vez en 30 años, Rodrigo Herrera Valles no estaba seguro de estar del lado correcto de la guerra. La celda medía 3 metros por 2 metros y medio. El lobo lo sabía porque había contado cada centímetro durante las primeras 72 horas, caminando de una pared a otra con la precisión de un metrónomo humano. El colchón de espuma se hundía en el centro. Las paredes de concreto sudaban humedad constante, y el único sonido era el eco distante de voces que rebotaban por los pasillos como fantasmas atrapados. Había estado en celdas antes, pero nunca así. Las detenciones anteriores habían sido temporales, unas horas, tal vez días antes de que los abogados o las influencias correctas lo liberaran. Esta vez era diferente. Esta vez no había llamadas telefónicas que hacer, no había favores que cobrar. Omar Harfuch había construido el caso con una meticulosidad que no dejaba fisuras. El respeto que había sentido durante el procesamiento se había transformado en algo más complejo durante las noches en vela. Admiración amarga, tal vez, o reconocimiento de que había sido vencido por alguien mejor que él en su propio juego. «Oye, lobo», gritó una voz desde una celda cercana. «¿Es cierto que Omar Harfuch te casó personalmente?» El lobo no respondió. Durante 20 años había construido su reputación con palabras cuidadosamente medidas, silencios estratégicos, presencia que llenaba espacios sin necesidad de volumen. Ahora, por primera vez, el silencio no era estrategia. Era la única respuesta honesta que tenía.
Los otros internos lo respetaban por instinto. Su forma de caminar, de ocupar el espacio, de mantener la mirada steady, incluso aquí, irradiaba una autoridad que no se podía fingir. Pero él se sentía como un impostor usando un traje que ya no le quedaba bien. Las comidas llegaban a través de una ranura en la puerta metálica. Frijoles aguados, tortillas que sabían a cartón, café que era más agua que cafeína. El lobo comía todo sin quejarse, pero cada bocado le recordaba las carnitas de doña Carmen, las tortillas recién hechas, el café que su hermana le preparaba cuando visitaba su casa los domingos. Por las noches, cuando la prisión se aquietaba hasta convertirse en un murmullo constante de respiraciones y pesadillas, el lobo se tendía en el colchón hundido y repasaba su vida con la claridad brutal que solo llegaba en momentos de pérdida total. Había construido un imperio basado en la premisa de que el sistema era inherentemente corrupto, de que todos tenían un precio, de que la moralidad era un lujo que solo podían permitirse quienes nunca habían conocido la necesidad real. Omar Harfuch había destrozado esa premisa en 5 segundos, no con violencia, no con amenazas, sino con la simple demostración de que existían hombres que operaban según principios diferentes. Hombres que habían elegido el camino más difícil, no por beneficio personal, sino porque creían que era el correcto. El lobo cerró los ojos y por primera vez en décadas se preguntó qué habría sido de su vida si hubiera conocido hombres como Harfuch cuando tenía 17 años y el mundo aún parecía lleno de posibilidades. La pregunta lo mantuvo despierto hasta el amanecer y siguió resonando cuando las luces se encendieron para marcar otro día idéntico en su nueva realidad. El papel rayado que había conseguido del guardia nocturno se extendía sobre la superficie improvisada que había creado apilando 3 libros sobre su colchón. La pluma azul, cortesía de una negociación silenciosa, que había costado 2 porciones de postre, descansaba entre sus dedos como si pesara más que todas las armas que había empuñado en su vida anterior. Secretario Harfuch, escribió. Después borró la línea con trazos furiosos hasta que el papel se desgarró. Comenzó de nuevo en la siguiente línea. Omar también lo borró. Señor, la pluma se detuvo a medio aire. Después de 6 semanas de noches en vela, aún no sabía cómo dirigirse al hombre que había cambiado el curso de su existencia en 5 segundos. Las palabras se acumulaban en su mente como agua detrás de una presa agrietada, pero cuando intentaba plasmarlas en papel, se convertían en garabatos incoherentes. ¿Cómo explicar que había pasado de odiar al sistema a respetar al hombre que lo representaba? ¿Cómo describir la sensación de haber mirado en un espejo y descubrir que el rostro reflejado no era el suyo? No sé si alguna vez leerá esto, escribió finalmente, dejando que las palabras fluyeran sin censura. Probablemente no debería escribirlo, pero han pasado 42 días desde que nos vimos, y no puedo dejar de pensar en esos segundos. La celda se llenó con el rasguido de la pluma sobre papel. Afuera, la prisión respiraba con su ritmo, nocturno habitual, voces distantes, puertas que se cerraban, el eco metálico de pasos sobre concreto. Pero el lobo estaba perdido en un mundo diferente, uno donde las palabras que nunca había dicho en voz alta encontraban forma en tinta azul. Usted me miró como si me conociera. No mi expediente, no mi reputación, sino a mí, a Rodrigo, al niño que solía arreglar bicicletas en el taller de su abuelo antes de que todo se complicara, al joven que quería ser mecánico, tal vez abrir su propio negocio, al hombre que se perdió en algún lugar del camino. Su mano se detuvo. Las lágrimas que no había derramado en 20 años amenazaban con romper la superficie, pero las empujó hacia abajo con la misma disciplina que había usado para construir su imperio criminal. Que he pasado 2 décadas justificando cada decisión. El sistema está corrupto, me decía. Todos tienen un precio. Si no los vences, te vencen. Pero usted me demostró que existe otra manera de ser fuerte, una manera que no requiere destruir a otros para construirse uno mismo. Página tras página, el lobo vertió 30 años de vida en palabras que nunca habían existido antes. Habló de su hermana,
de su madre que había muerto sin entender en qué se había convertido su hijo, de las noches cuando se despertaba preguntándose si había alguna manera de regresar al hombre que pudo haber sido. Cuando terminó, tenía 14 páginas de confesión que nadie leería jamás. Las dobló cuidadosamente y las guardó debajo del colchón, junto a otras 5 cartas que había escrito y reescrito en las últimas semanas. Por primera vez en meses, durmió profundamente. La sala de visitas olía a desinfectante industrial y esperanzas descompuestas. Las mesas de plástico blanco se extendían en filas perfectas bajo luces fluorescentes que convertían todo en una versión pálida de sí mismo. El lobo se sentó frente a la puerta de entrada, las manos entrelazadas sobre la superficie rayada, esperando ver un rostro familiar después de 3 meses de soledad calculada. Cuando Marisela apareció en el marco de la puerta, él sintió como si alguien le hubiera devuelto una parte de su alma que no sabía que había perdido. Su hermana había envejecido en los meses desde su captura, nuevas líneas alrededor de los ojos, una tensión en los hombros que hablaba de noches sin dormir y preguntas sin respuesta. «Rodrigo», susurró, sentándose con movimientos cuidadosos, como si el aire mismo fuera frágil. «Mari». Su voz salió más ronca de lo que esperaba. Ella lo estudió con la intensidad de alguien buscando pistas en un rompecabezas que había cambiado mientras no miraba. «Te ves diferente». El lobo había perdido peso. La comida de la prisión y las noches de insomnio habían afilado sus facciones hasta revelar los huesos que había heredado de su padre. Pero sabía que ella no se refería solo a lo físico. Había algo en sus ojos, una quietud que no existía antes de esos 5 segundos con Omar Harfuch. «¿Cómo está mamá?», preguntó, aunque sabía que evitaba la conversación real. Preocupada, confundida. «Me pregunta todos los días cuándo vas a salir, cuándo van a arreglar este malentendido». Marisela tocó sus propias manos nerviosamente. «Le digo que puede tomar tiempo, pero no es un malentendido, Mari». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Marisela parpadeó, su boca abriéndose ligeramente. «¿Qué quieres decir?». El lobo respiró profundo, buscando palabras para explicar una transformación que él mismo apenas entendía. «Quiero decir que tal vez era hora de que esto pasara. Tal vez necesitaba parar». «¿Parar qué?». La voz de Marisela subió de tono. «¿Parar de mantener a la familia? ¿Parar de asegurarte de que mamá tuviera medicinas? ¿Parar de pagar la escuela de mis hijos?». La acusación dolió porque tenía fragmentos de verdad entretejidos con justificaciones que ya no lo consolaban. Durante 20 años había usado a su familia como escudo moral, diciéndose que todo lo que hacía era por ellos. Pero en la soledad de la celda, había comenzado a desenredar sus motivaciones reales de las excusas que se había creído. «Mari, lo que yo hacía, lo que era, no era sostenible. Era tu vida, Rodrigo. Era nuestra vida. No era vida», dijo con una firmeza que la sorprendió a ambos. «Era supervivencia. Y hay una diferencia». Marisela se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando al hermano que había conocido durante 40 años. «¿Qué te hicieron aquí? ¿Qué te dijeron?». «Nadie me dijo nada. Conocí a alguien que me hizo recordar quién solía ser antes de convertirme en quien creía que tenía que ser». La conversación continuó por 1 hora más, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Marisela se despidió con un abrazo que se sintió como despedida, y el lobo regresó a su celda, sabiendo que había perdido a su familia al mismo tiempo que había comenzado a encontrarse a sí mismo. El aula tenía ventanas que daban al patio de la prisión, pero las barras convertían la vista en una cuadrícula de libertad fracturada. 12 sillas de plástico formaban un círculo imperfecto sobre el linóleo desgastado, y el lobo ocupaba la que le daba mejor vista de las 2 salidas, viejos hábitos que se resistían a morir incluso en un programa de rehabilitación. «Bienvenidos al círculo de reflexión», dijo el consejero, un hombre de unos 50 años con la paciencia desgastada de quien había escuchado 1000 versiones de las mismas historias. «Hoy queremos hablar sobre momentos de cambio, momentos cuando ustedes sintieron que algo dentro de ustedes se movió.
Los otros internos se removieron incómodos en sus asientos. La mayoría había llegado ahí por obligación, puntos para la libertad condicional, mejor evaluación para las autoridades penitenciarias. El lobo había venido por razones que aún no lograba articular completamente. ¿Alguien quiere empezar? El silencio se extendió como una mancha de aceite, hasta que un joven tatuado levantó la mano tímidamente. Yo creo que el mío fue cuando vi a mi hija por primera vez, después de que nació, y me di cuenta de que no quería que creciera sin padre. Asentimientos alrededor del círculo, historias familiares, territorios conocidos. El lobo había escuchado variaciones de esa misma narrativa durante décadas. Hombres que descubrían la paternidad como catalizador de cambio. ¿Y tú, Rodrigo? La voz del consejero lo sacó de sus pensamientos. Has estado viniendo durante un mes, pero casi no has hablado. Todos los ojos se volvieron hacia él. El lobo sintió el peso familiar de la atención, pero esta vez era diferente. No era el respeto nacido del miedo que había conocido durante 20 años. Era simple curiosidad humana. No fue un momento feliz, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Fue cuando me capturaron. El consejero se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasó en ese momento? El lobo cerró los ojos y ahí estaban otra vez. Esos 5 segundos que habían reorganizado todo su universo interno. Conocí a alguien que me hizo ver que había estado peleando contra un fantasma, que había construido mi vida entera contra algo que no era real. Que no era real. La idea de que todos somos iguales, de que no existen hombres buenos en posiciones de poder, de que el sistema siempre está corrupto. Las palabras salían más fáciles de lo que esperaba. Durante 30 años pensé que estaba siendo realista, pero en realidad estaba siendo cobarde. Un interno mayor, con cicatrices que contaban historias de violencia, frunció el ceño. ¿Cobarde? Tú eras el lobo, man. Nadie te decía cobarde. Era cobarde porque era más fácil asumir que todos eran corruptos que admitir que yo había elegido el camino fácil. Era más simple justificar mi vida diciendo que no había alternativas que reconocer que sí las había, pero requerían más trabajo. El silencio en el aula era diferente ahora, más denso, más reflexivo. ¿Y ahora qué vas a hacer con esa información?, preguntó el consejero. El lobo abrió los ojos y miró alrededor del círculo. 12 hombres en diferentes etapas de sus propias transformaciones personales. Aprender a hacer el trabajo difícil, dijo, por primera vez en mi vida. El sol del mediodía convertía el patio de la prisión en un horno de concreto y tensiones acumuladas. El lobo caminaba su ruta habitual. 15 pasos hacia la cerca perimetral, giro, 15 pasos de regreso, cuando vio la figura familiar emergiendo de las sombras del edificio administrativo. Joaquín, el Chacal Morales, había llegado 3 días antes, transferido desde otra prisión federal. 20 años de rivalidad territorial en las calles de la ciudad habían creado entre ellos una enemistad que había sobrevivido a arrestos, liberaciones y el paso del tiempo. Ahora el destino los había colocado en el mismo espacio de 30 metros cuadrados. «Mira nada más lo que tenemos aquí», dijo el Chacal, su voz cortando el murmullo general del patio. El famoso lobo, domesticado por Omar Harfuch. Los otros internos sintieron el cambio inmediatamente. Las conversaciones se detuvieron, los ejercicios se suspendieron, los juegos de dominó quedaron congelados a medio movimiento. En prisión, los enfrentamientos entre figuras como estas no eran entretenimiento, eran lecciones sobre jerarquías que podían redefinir la vida diaria para todos. El lobo se detuvo, pero no se volteó. Durante 6 meses había practicado esta nueva versión de sí mismo, pero nunca había sido probada por alguien que conocía exactamente qué botones presionar para desatar al hombre que solía ser. «Chacal», dijo sin voltear, su voz controlada. «¿Cómo te trata el sistema? Mejor que a ti, parece. Escuché que ahora vas a terapias grupales, que lloras con los consejeros sobre tus sentimientos». El Chacal se acercó, sus pasos resonando contra el concreto. «¿Es cierto que escribes cartas de amor a tu captor?» El comentario se clavó exactamente donde estaba diseñado para doler.
El lobo sintió la familiar oleada de adrenalina, el instinto de supervivencia gritándole que respondiera con violencia, que restableciera su reputación con sangre si era necesario. Sus músculos se tensaron, sus manos se cerraron involuntariamente, pero entonces recordó la mirada de Omar Harfuch. No la autoridad, no el poder, sino la tranquilidad de un hombre que había elegido ser mejor de lo que las circunstancias demandaban. El lobo se volvió lentamente. El chacal estaba a menos de 1 metro, lo suficientemente cerca para que un golpe bien colocado terminara la confrontación antes de que los guardias pudieran intervenir. «Tienes razón», dijo el lobo, su voz tan baja que solo el chacal pudo escucharla. «He cambiado». La respuesta desarmó completamente a el chacal. Había esperado negación, amenazas, o idealmente violencia. No había esperado honestidad. ¿Qué? He cambiado. Y si eso te hace sentir superior, si necesitas eso para sobrevivir aquí, está bien. Pero ya no voy a pelear contigo, Joaquín. Ya no voy a pelear con nadie por respeto, que se puede ganar de otras maneras. El lobo dio un paso atrás, creando distancia física y emocional. Si necesitas golpear a alguien para sentirte poderoso, hazlo, pero no va a ser conmigo. Caminó alejándose, dejando a el chacal inmóvil en el centro del patio, rodeado de testigos que habían presenciado algo que nunca habían visto antes. Verdadera fuerza ejercida a través de la restraint. Las puertas de hierro se cerraron detrás de él con un sonido que el lobo había soñado durante 18 meses, pero que ahora lo llenaba de un terror que no había esperado. La libertad se extendía ante él como un océano infinito, después de vivir en una pecera, y por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan preciso de lo que vendría después. La bolsa de plástico en su mano contenía todo lo que poseía. 120 pesos, una identificación vencida, y un cuaderno lleno de reflexiones que había escrito durante las últimas semanas. Las cartas nunca enviadas a Omar Harfuch se habían quedado en la celda. Un ritual de purificación que no requería destinatario. El autobús que lo llevó de regreso a la ciudad estaba lleno de trabajadores matutinos, estudiantes con mochilas pesadas, madres cargando bebés que lloraban suavemente. Nadie lo miró 2 veces. Para ellos era simplemente otro hombre de mediana edad en ropa barata, invisible en la multitud que luchaba por llegar a trabajos que pagaban lo suficiente para sobrevivir otro día. Bajó en la estación más cercana a la colonia Doctores y caminó por calles que habían sido suyas durante 2 décadas. Pero todo había cambiado, o tal vez él había cambiado tanto que ya no podía ver el lugar con los mismos ojos. Los puntos de venta que había controlado ahora estaban operados por caras nuevas, jóvenes que lo miraron con curiosidad pero sin reconocimiento. Su territorio había sido redistribuido, su organización desmantelada o absorbida por otros. Se detuvo frente a la casa donde había vivido sus últimos días de libertad. Ahora tenía ventanas nuevas y una capa de pintura azul que no había estado ahí antes. Una familia diferente había hecho suyo el espacio donde él había planificado operaciones y contado dinero hasta altas horas de la madrugada. ¿Rodrigo? Se volteó y vio a doña Carmen, mayor ahora, con más arrugas alrededor de los ojos, pero la misma sonrisa que recordaba de sus compras nocturnas de tortillas. Doña Carmen. Su voz salió más suave de lo que pretendía. Pensé que... eras tú. Te ves diferente. Me siento diferente. Ella lo estudió con la sabiduría práctica de alguien que había visto ir y venir a 3 generaciones de hombres en el mismo ciclo de violencia y encarcelamiento. ¿Diferente cómo? El lobo pensó en todas las maneras de explicar 18 meses de transformación, pero se conformó con la verdad más simple. Mejor, creo. Doña Carmen asintió como si esa respuesta fuera suficiente. ¿Tienes dónde? Quedarte. No todavía. Mi primo necesita ayuda en su taller mecánico. No paga mucho, pero es trabajo honesto. Hizo una pausa. Si te interesa ese tipo de trabajo ahora. El lobo sonrió. La primera sonrisa genuina que había sentido en años. Me interesa mucho. Caminó por las calles que una vez había dominado, ahora como un hombre libre en todos los sentidos de la palabra. No tenía dinero, no tenía poder,
No tenía el respeto nacido del miedo que había definido su identidad durante tanto tiempo, pero tenía algo nuevo: la posibilidad de construir una vida que no requiriera destruir otras para sostenerla. Y por primera vez en décadas, eso se sentía como suficiente. 3 años después, Rodrigo Herrera se sentó en el mismo círculo de sillas de plástico que había conocido en prisión, pero esta vez en el centro comunitario de la colonia Doctores. Las ventanas daban al mismo patio donde había sido capturado, pero ahora veía niños jugando fútbol donde antes había estado tirado con las manos esposadas, sangrando sobre el concreto agrietado. «Mi nombre es Rodrigo», dijo a los 12 jóvenes, que lo miraban con la misma mezcla de desconfianza y curiosidad que él había perfeccionado a su edad. «Y durante 20 años fui uno de los hombres más peligrosos de este barrio». Las sillas crujieron cuando algunos se removieron incómodos. Habían venido por orden judicial, por presión familiar, por falta de alternativas mejores en las tardes después de la escuela. Ninguno esperaba honestidad tan directa de un trabajador social que vestía jeans desgastados y una camisa de trabajo que olía a grasa de motor. «¿Por qué nos cuenta eso?», preguntó una joven de 15 años, sus brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. «Porque quiero que sepan que entiendo la tentación, entiendo lo que se siente cuando el mundo te dice que no tienes opciones, cuando parece que el único poder disponible viene de hacer daño». Rodrigo había practicado esta conversación cientos de veces, pero cada vez se sentía como la primera. Cada grupo de jóvenes traía historias diferentes envueltas en la misma desesperación fundamental que él había conocido décadas atrás. «Hace 3 años, un hombre cambió mi vida en 5 segundos», continuó. Su voz, encontrando el ritmo que había aprendido, funcionaba mejor con audiencias escépticas. No me gritó, no me amenazó, no me prometió nada. Solo me miró como si fuera algo más que mis peores decisiones. Un muchacho de 16 años, con tatuajes caseros serpenteando por sus antebrazos, se inclinó hacia adelante. «¿Quién?» «Era Omar Harfuch, el secretario de Seguridad». Murmullos alrededor del círculo. Algunos conocían el nombre, otros habían escuchado historias. Todos sabían que representaba el lado del poder que usualmente los veía como enemigos, pero él no me vio como enemigo. Me vio como alguien que había perdido el camino pero que aún podía encontrarlo de regreso. Rodrigo pausó, mirando cada rostro joven. Y tenía razón. La sesión continuó por 2 horas. Hablaron de alternativas reales al dinero fácil, de maneras de construir respeto sin violencia, de la diferencia entre supervivencia y vivir realmente. ¿Cuándo terminó? La mayoría se fue rápidamente, pero 3 se quedaron para hacer preguntas que no habían querido hacer frente al grupo. Mientras limpiaba las sillas y apagaba las luces, Rodrigo sintió la presencia familiar de los 5 segundos, que habían cambiado todo. Omar Harfuch nunca sabría que su mirada había creado ondas que ahora alcanzaban a una nueva generación, que un momento de reconocimiento humano se había multiplicado en docenas de conversaciones como esta. Caminó hacia la salida, pasando por el lugar exacto donde había estado arrodillado aquella noche. Ahora había una cancha de básquetbol donde los niños del barrio venían a jugar hasta que sus madres los llamaban para cenar. 5 segundos habían sido suficientes para cambiar una vida. Una vida cambiada había sido suficiente para cambiar otras, y así es como se rompían los ciclos que parecían eternos. Un momento de humanidad a la vez,